Entonces hemos hablado de dos temas, las por exceso, respuesta inmune por exceso, respuestas inmunes deficientes. ¿Cuál nos faltaría? Respuesta en que el organismo no distingue lo propio de lo extraño. Y nosotros, ¿cuáles son esas enfermedades que no distinguen los cuerpos de lo extraño? ¿Cuáles son? Las enfermedades llamadas a enfermedades autoinmunes, ¿ok? O también enfermedades inadecuadas, ¿ok? ¿Cuáles son esas enfermedades muy prácticas que ahorita vamos a ver? Un ratito. Entonces vamos a ver estas enfermedades. Estas enfermedades autoinmunes son, por ejemplo, la enfermedad de tiroiditis Hashimoto, las artritis reumatoides, las enfermedades de lupus sistémico, eritematoso sistémico. Aquí vemos bien característica la imagen ala de mariposa, que afecta generalmente el pulmón y generalmente los riñones, etcétera, enfermedades completamente graves. También tenemos otras enfermedades que tienen que ver también con la respuesta, como la miastenia gravis, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esta enfermedad característica que hablamos, que es una enfermedad que también la ponemos como cuarta fase, pero en realidad no entra en la clasificación, sí, pero es una enfermedad que es bueno tomarla en cuenta. Enfermedad de etiología desconocida caracterizada por un depósito de sustancias amorfas amiloides en los espacios extracelulares de diversos órganos y tejidos, condicionando alteraciones funcionales y estructurales según la localización e intensidad del depósito. Miren, característico lo que nosotros vemos acá. Y si ustedes miran el tejido, miren aquí, nosotros estamos viendo ese depósito de material amiloide. Mira aquí en el glomérulo renal, fíjense bien, ese depósito. Entonces, lógicamente, que el riñón empieza a funcionar mal, ¿ya? Y hay una serie de alteraciones estructurales, sobre todo estructurales, que hacen que las células no funcionen bien, ¿ok? Y lógicamente hay una insuficiencia y termina, este es mortal, lenta pero segura, y termina, mire, afecta a todos las características de este órgano, pálido, amarillento, también de este corazón. Entonces, esta enfermedad muchas veces dicen, en los países pobres tuberculosis, en los países ricos amiloidosis, pero no es tan así. Aquí en Santa Cruz hay varias familias que tienen amiloidosis, ¿ya? Y mueren, familias conocidas tradicionalmente y tienen un origen y un carácter hereditario, ¿ok? Muy bien, entonces nosotros hemos avanzado este tema. Después habríamos que hablar de algunas cosas que son importantes, de las reacciones también, las enfermedades víricas, este, trasplante renal, intoxicaciones por hierro, etcétera, y desnutriciones, proteínas y metabólicas. Ok, entonces este tema lo hemos avanzado. Síndrome metabólico lo estamos avanzando nosotros en la práctica y vamos a ver, porque esa es parte de la tarea que tienen ustedes para la extensión. ¿Alguna pregunta? Lo importante es que hayan entendido la clasificación. ¿Me la entendieron la clasificación? Primero, la respuesta inmune por arriba de lo normal, ¿no es verdad? Entonces, reacciones por hipersensibilidad. Se dividen en cuatro fases, ¿ok? Se dividen en cuatro fases. Reacciones de, aquí está. Reacciones, entonces, a ver, vamos a mirar de nuevo. Y ahí, aquí, por hipersensibilidad. Cuatro fases, cuatro tipos. Anafiláctica,
ya saben, entonces rinitis y los penicilina. La clásica ya también, IgE, IgM, etcétera, etcétera, es mediado, esto es por, ¿cuál es esta? Por IgG, IgM. No, ¿cuál es esta? ¿Cuál es esta? La tipo 2, el ejemplo. Es la eritroblastosis. Eso, perfecto. Y el tipo 3 que es mediada por inmunocomplejo, aquí produce un proceso de absorbización, ¿no? Aquí lo inmunocomplejo es la carga de esta, es una vasculitis generalizada, ¿no es verdad? ¿Cuál es eso? Enfermedad del La suelo. enfermedad del suelo, ¿ok? Esta de aquí, la 4, las características son, esta aquí afectan a las células, ¿ok? Y esta nosotros se hacen células, los granulomas de cuerpo extraño, etcétera. Todas las enfermedades granulomatosas caen aquí. ¿Cuáles son esas? Tuberculosis, sarcoidosis, etcétera, etcétera. Muy bien. Ya, entonces aquí estamos viendo eso, la tipo 1, la tipo 2, ahí, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4, tuberculosis, ¿ok? Miren, aquí están los granulomas, ¿ok? Muy bien. Y después hablamos de las inmunodeficiencias, ¿no? ¿Verdad? Dijimos que eran de dos. Cuando la respuesta es débil, pueden ser, entonces son enfermedades por inmunodeficiencia, que pueden ser adquiridas o pueden ser desde el nacimiento, ¿no es verdad? Entonces, las del nacimiento dijimos que eran 24 que afectan a los linfocitos T, B y los órganos de producción de los leucocitos, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, naturalmente, todas van ligadas son de origen desde el nacimiento, tienen cierto componente genético hereditario y van ligadas al cromosoma X. Esas son las características. Lógico que son de producto sombrío, generalmente se produce entre los 3 meses del desarrollo embrionario. ¿Ok? Y lógicamente aquí ya tenemos la inmunidad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el famoso SIDA, que ya hemos hablado ahorita, que es importante, que tiene 4 fases. Ya la primera fase de cero conversión, la segunda que está latente, que nosotros podemos decir que es el periodo de incubación y que nos va a servir de base para decir en ese periodo el número de los linfocitos CD4. Ahí van a estar más o menos en 400. ¿Okay? Hay síntomas, pero son leves. Pero hay. En el número 3 ya bajaron los linfocitos CD4 y hay síntomas ya muy manifiestos, diarrea, pérdida de eso, sudoración profusa, etcétera, etcétera. Y el cuarto tema ya es el SIDA declarado con los componentes que nosotros vamos a encontrar: diarrea, infecciones por cándida, por hongos, linfomas, etcétera, etcétera. Todas esas características son lo que nos van a decir, esto es SIDA, ¿ok? Ya. Entonces, y lógicamente que aquí ya vamos a encontrar sarcoma de Kaposi con todas las características propias. Después tenemos la tercera clasificación, que son las enfermedades por autoinmunes. Autoinmunidad. La respuesta inmune tercera es que el organismo no distingue lo propio de lo extraño. Y aquí hay una serie de enfermedades características que son. Nosotros pues, tenemos hay tiroiditis Hashimoto, tenemos las artritis, tenemos el lupus eritematoso sistémico, ¿ok? Todas esas enfermedades ya son características que tienen que ver con que la no se distingue, el cuerpo no tiene capacidad de distinguir lo propio de lo extraño y llega a atacar a las células y tejidos normales y produce una serie de manifestaciones específicas en esto. Y la cuarta cosa que nosotros hablamos era esto, que se llama amiloidosis, ¿no? Ya la comparación, como le dije yo, que tiene que ver, como dicen, países ricos amiloidosis, países tuberculosis. ¿Ok? Muy bien.
Entonces ya hicimos un repaso sobre esto. Vamos a ver si nos alcanza en la próxima semana. Vamos a seguir avanzando el tema 2 de respuestas del libro. ¿Ok? Y vamos a avanzar sin neoplasia. Muy bien, jóvenes. Un gusto de verlo y no se descuiden. Algunos jóvenes todavía no han venido a recoger sus libros. No sé qué es lo que pasa. Entonces, no vayan, no se descuiden, tienen que hacer eso, cubran su tarea con sus auxiliares, por favor, no falten a las prácticas. Hay control sobre las prácticas. Y el control es que si ustedes no asisten a la práctica, desgraciadamente pierden el año. Entonces, por favor, ayúdense, ayúdenme a mí, que no se ve, no los aplaza todo. Bueno, muy bien. Pues, muchas gracias. Nos vemos toda la próxima semana. El lunes comenzamos con este mismo sistema. El que pueda entre el lunes, el que pueda entre el martes, puede, pero SIDA, o digo, el neoplasia es muy largo. Vamos a dar en 2 semanas, posiblemente eso. Está ¿Ok? bien, doctor. Doctor, una Sí, consulta. doctor. Muy bien. Sí, Eh, consulte. soy, soy ex alumno del año pasado, pero no adquirí este año el libro. ¿Puedo continuar con el libro del Usted, año pasado? claro, o puede ver Ya. ese libro y todas esas cosas, no tengo problema. Ustedes tienen una forma de calificación, o sea, y esto también para los otros, los nuevos no están obligados a comprar el libro. Si quieren lo usan, si quieren no. Ustedes saben que nosotros hemos puesto, a ver, ¿por qué hacemos esto? Por un lado, porque necesitamos que ustedes tengan una base para estudiar. Pero naturalmente que la patología con cualquier libro estudian, con tal que estudies, porque las enfermedades son las mismas, de uno o de Robin o de Pardo o de lo que sea. Eso. La diferencia está en que muchas de las preguntas están acá. Ahora es lógicamente, al hacer más actividades, los alumnos tienen más defensa. ¿Por qué? Porque tienen otra forma de calificarse. Pero el alumno que no cumple también va a calificarse sobre 100, pero solamente que el peor peso recae en sus exámenes, tanto parciales como finales. Nada más, esa es la diferencia. Pero el que estudie con uno o el otro va a pasar, y el que no estudie con el uno o el otro se aplaza. Entonces eso son opciones, muchas veces lo hacemos así para que ustedes también de alguna manera se sientan, o sea, cuando uno está empezando la carrera es flojo y deja para lo último. En cambio, cuando estamos siguiendo el método de avanzar, lección avanzada, hacer las tareas, hacer las cosas, las actividades, ustedes están obligados a estudiar, estudian, obligados. Al principio será así, pero después se van a dar cuenta que es muy útil. Además, yo les digo algo. Si ustedes lo miran en el libro, aparte de los errorcitos que hay o gráficos, que, bueno, porque los impresores que eran generalmente no son estudiantes de medicina, generalmente son colaboradores de informática y otras. Entonces, a veces tienen errorcitos que tienen que ver con una palabra, pero en el concepto del libro. Y la otra cosa, yo les digo algo. Este libro no es porque nosotros lo hayamos hecho con grupos de sus auxiliares que ya ahorita son médicos, ya, muchos de ellos, y con la ayuda también de mi hija que es médica, del doctor Yanela que es médico, solo que no lo hemos puesto nosotros, ¿ok? Tienen cosas muy importantes, ya. Yo les digo una cosa, este libro es mucho más práctico que Robin, es mucho más práctico que Pardo y es mucho más actualizado que todos. Estamos hablando de temas muy importantes que están en las preguntas que tienen que ver ya en las preguntas del mismo tema que están ya en los cuestionarios que están ustedes recibiendo. Son temas muy, muy de actualidad y que los obligan a estudiar, pero por el otro lado les va a servir mucho a sus exámenes, al menos los que van a ir a estudiar al exterior para sus exámenes de ingreso a la residencia. No lo estamos obligando a que compre. Les digo una cosa, el libro no es mal libro.
Además, está hecho en un sistema de respuestas, preguntas, es muy importante. Y además hay mucha definición y mucha, ¿cómo se llama? Muchas descripciones anatomopatológicas que otros libros no lo tienen, no lo cuentan y no las ve la imagen. Ustedes tienen que mirar la imagen. ¿Ok? Muy bien. Jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Ya les hago la noche. Igualmente, doctor, hasta luego. Ya, Hasta luego. Hasta Muchas luego, gracias, doctor. doctor. ya, Hasta luego, doctor. hasta Buen fin de luego. semana. Hasta luego. Ya, gracias. Dios lo bendiga. Doctor. Igualmente a ustedes, jóvenes. Hasta luego. Entonces, Hasta luego, doctor. Recording